Muy buenas noches. Entonces seguimos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Sarman y estamos viendo la reforma en Suiza. Hermano Joel, tengo algunas preguntas que nos hacen nuestros oyentes. Sí. La primera es, si pudiese resumir de nuevo un poco el escolasticismo. Ok. Pues podemos decir que el escolasticismo es un método. Antes, lo que están viendo es que los padres de la iglesia a veces se contradicen. Y el problema es cómo reconciliamos lo que dicen los padres y ellos pues son autoridades. El escolasticismo es una forma de investigar una pregunta intelectual en una forma ordenada, casi como un debate, ¿sí? Entonces haces la pregunta, ¿será que existe Dios? ¿Sí? Y respondes, quizás hay autoridades negativas, ¿sí? Personas que respetas, quizás un filósofo griego que todavía respetas y él dice que no por esta razón. Entonces consideras todas las razones negativas, consideras todas las razones positivas y de ahí decides a base de una consideración amplia. Y lo que haces es reconciliar las autoridades. Es decir, mira, este fulano dijo que no, pero estaba hablando de esta situación muy particular que realmente no tiene que ver con nuestro tema. Este otro dijo esto, pero él estaba hablando en un contexto muy distinto, entonces no tiene que ver. Esta razón está buena, esta razón está buena. Y el escolasticismo se puede ver en la Reforma, en los debates que se hacen en las disputas. ¿Qué es lo que hace que arranque la Reforma en Alemania? Las 95 tesis de Lutero. Esas tesis que son temas de debatir. Yo afirmo esto, las indulgencias no son buenas, el arrepentimiento es esto, el Papa no debe hacer eso, ¿sí? Y lo que quiere hacer es que alguien se oponga, le digan por esta razón, él diga sí por esta razón, y así llegue a una explicación con más autoridad sobre el tema y le dan una buena respuesta. Ese es el escolasticismo. Otra pregunta con respecto a eso. En sí, ¿quién es el fundador del escolasticismo? ¿O fueron varios en sus inicios? Sí, que yo sepa, no hay un fundador en particular. Esto empieza en el muy importante siglo XII, cuando con el libro de sentencias de Pedro Lombardo, que empieza a coordinar los temas teológicos y poniendo citas de todas las autoridades, ven que a veces hay contradicciones. Esto también se ve en Abelardo, que escribe un libro que se llama Sí y Así, sic et non, creo que es en latín. Y él demuestra que pues hay contradicciones. El escolasticismo se desarrolla a medida que se desarrolla también la universidad y toda la actividad intelectual que se está llevando a cabo para lograr un método de hacer la pregunta y de hacer lo que describí antes. Tomás Aquino lo practica, así está escrita su Suma Teológica, pero todas las sumas de esa era, creo, son escritas en la misma forma. Y es como se hacen las cosas en las universidades por los primeros siglos de la universidad. ¿Actualmente el escolasticismo se utiliza en la educación? Yo hice una clase sobre la Trinidad en la Universidad de Villanova, que es una universidad católica, y tuve una profesora que era una mujer muy erudita, y se identificaba como una teóloga pensadora tomasina, y a ella le encantaba esas disputas. Ella quiso hacerlo, pero nunca lo hizo en el salón porque pues ya la gente no lo acostumbra. Pero cuando yo le escribí el trabajo para la clase, lo hice de esa forma. Entonces dije, quiero afirmar esto, estas son las objeciones, di todo mi pensamiento y luego resolví las objeciones en esa forma escolástica. Entonces por lo menos puedo decir que yo lo he usado
pero que se use muy comúnmente no creo. ¿Cómo Zwinglio llegó a considerar que lo que conforma a la iglesia es solo la palabra de Dios y dejar por fuera las autoridades eclesiásticas, por decirlas de esa época? Si es así. Todavía no hemos llegado a esa parte. Es una buena pregunta. Y no sé si yo la responda con toda la puntualidad que busca. Es una buena pregunta, pero vamos a hablar un poco de eso más adelante. Otra pregunta, cuando Zwinglio recibía dinero de la Iglesia Católica como capellán, ¿todavía no entendía la reforma? Es una buena pregunta también. ¿En qué momento llegó a cambiar de parecer? No estoy seguro cuál es el momento. Vamos a ver una complicación aún más grave en todo eso que va a dejar todas estas consideraciones atrás. Yo creo que él recibió el dinero más tiempo de lo que después con buena conciencia creyó debido y quizás por eso dijo, pues yo solo usé ese dinero para comprar libros. Y aunque estaba ya empezando a oponer al Papa, pues le recibió el dinero. Es que el hombre pues también vivía en un pueblo y de pronto no tenía ingresos suficientes hasta que llegó a Zurich. Pero no sé, la verdad no sé exactamente cuándo y cómo es ese cambio de parecer en la mente de Zwinglio. Muy bien, hermano Joel, entonces sigamos adelante. Ok. En 1518 se desocupó el puesto de la iglesia principal de Zurich y dijeron, traigan a ese famoso predicador del campo. Recordemos, estaba él en Einsiedeln. Ahí había una virgen que la gente de Zurich venía para hacerle reverencia y el capellán era Zwinglio y lo conocieron. Es como si estuviese en Chiquinquirá y ahora se lo quieren traer a Bogotá, porque cuando han ido a ver a la Virgen de Chiquinquirá, pues hay un famoso predicador muy bueno, y ahora pues dicen, traigámoslo para la capital. Y es aquí que ocurre una de las situaciones más extrañas de la vida de Zwinglio. Considerándolo para el puesto en Zurich, alguien dijo que era culpable de haber seducido a la hija virgen de un hombre importante en Einsiedeln. Lo acusaron de fornicación. Y no se supo de esto por muchos años, hasta que en el siglo XX uno de los historiadores más expertos de Zwinglio descubrió en los archivos de la biblioteca de Zurich una carta en el puño y letra del reformador. Este historiador lo leyó y lo metió en la candela de una vela para quemar esa preciosa carta. Pero no la quemó al fin, se arrepintió, siendo un fiel historiador, y hoy tenemos una carta con una esquina quemada que no pinta a Zwinglio muy bien. ¿Qué dice esta carta sobre la conducta de Zwinglio? Dice que resolvió mantener su castidad una vez ordenado, una vez ordenado al sacerdocio, y que duró como 6 meses así en Glauros. Así que él tuvo relaciones con mujeres, siendo un sacerdote, como cura. En Einsiedeln nos dice, él mantuvo su resolución mejor y duró todo un año. En cuanto, es decir, eso no es bueno, porque después de un año no mantuvo su resolución de castidad. En cuanto a la acusación particular de seducir a una mujer en Einsiedeln, él dice, es lo que dice él en su carta. En primer lugar, era la hija de un carnicero y no de una persona importante. En segundo lugar, a ella su papá la había corrido de la casa. En tercer lugar, si era virgen, solo lo era de día, porque de noche, mejor dicho. Y en último lugar, dice Zwinglio, ella me sedujo a mí. Así era ella. Entonces Zwinglio se defiende diciendo que la muchacha era prácticamente una prostituta. Y eso no es una muy buena defensa. Con razón, este historiador, que tanto admiraba a Zwinglio, quiso quemar la carta y dejar que nadie supiera
acerca de eso, pero al fin no lo hizo porque tenía integridad como historiador. ¿Qué podemos decir? Pues recordemos que él entró al sacerdocio porque es lo que estudió, ¿sí? Quizás no por una gran y alta motivación, sino porque era un hombre estudioso y es lo que estudió teología y se le abrió una posición. También recordemos que le prohibían casarse y en esos días, por esa prohibición, existía toda clase de abusos. Y yo creo que es por parte de conocer de los abusos que los reformadores querían insistir que se casaran. Eso no excusa la conducta de Zwinglio, pero nos ayuda a entender cómo es capaz, o sea, vive en una situación en la que es muy común que un sacerdote hiciera lo que él hizo. Y al fin, a Zwinglio le dieron el puesto en Zúrich porque el candidato, que era un cura, ya tenía 9 y obviamente no estaba casado. Entonces Zwinglio fue el menos peor. Y esto nos recuerda que ellos vivían en unas circunstancias muy distintas a las nuestras, en algunas formas muy parecidas, pero en otras muy distintas, porque el concilio del pueblo lo retuvo. Nosotros hoy no haríamos así las cosas. Y yo no digo que está bien hacer las cosas y no es un buen ejemplo. Sin embargo, Dios usó a Zwinglio a pesar de todo. Y eso es lo que nos da el problema, o sea, cómo lo entendemos. ¿Cómo resolvemos la situación la tensión que nos crea? Pues no podemos normalizar esa conducta, no podemos aceptar como pastor a un hombre que se conduce así. A mí me parece bueno recordar que estos líderes de la Reforma tenían sus debilidades y cometieron graves errores. Y aquí vemos que tenían secretos que se han guardado, de los que hacen más de lo que a veces sabemos, y no hay que idealizarlos. El buen historiador no es el que quema la carta, sino el que publica la verdad, por más que nos complique la vida. Yo no sé explicar qué pasó, ¿sí? La gente quizás dirá, bueno, quizás era inconverso, no sé, o sea, no tenemos evidencia, no podemos decir en qué momento se reformó, en qué momento entendió el evangelio, ¿será que ya era creyente cuando hizo eso? No sé, porque al fin lo que sabemos es lo que nos dice y estudiamos lo que sabemos sucedió y no lo que queremos que hubiese sucedido. Precisamente, hermano, esa era la pregunta que se me estaban haciendo por WhatsApp. Era si él era convertido, y que si fue en la época donde todavía no tenía claras las escrituras. Pero también se me hace otra, si él finalmente se casó. Él se casó en 1525, creo que es, y se casó muy deprisa porque y su hijo le nació como 6 meses después, algo así. Entonces, eso no ayuda tampoco, nos complica un poco más, ¿verdad? Como que por ese lado tampoco es tampoco hay alivio. Y Sí. digamos que tuvo hijos, formó una familia y en ese sentido sí permaneció. Sí, parece que fue fiel, o sea, en ese momento estaba prohibido, pero estaba tolerado tener una mujer y se toleraba más que un cura tuviese una mujer e hijos con tal de que no se casara, porque casarse era lo peor, lo prohibido. Entonces es una situación muy mala en la que estaban. Pero él sí fue fiel, tuvo ella fue su esposa, tuvo un hijo con ella a pocos meses de haberse casado y parece que pues en mucha parte es la situación que están buscando entender y reformar, aunque es obviamente para nosotros un gran problema y quizás gente ya no pueda admirar a Zwinglio. Yo lo admiro, es mi favorito reformador, pero sí tiene esa gran falta y el hombre pues no podía contenerse. En ese tiempo, una mamá dice que de pronto el hijo nació 6 mesino, tratando de ayudar a Zwinglio.
Yo no sé eso. Otra pregunta es, ¿cuál era la forma, si todos no estaban bajo la autoridad de la Iglesia Católica, cuál era la forma en que ellos se casaban? ¿Con qué autoridad? ¿O quién los casaba? Se casaban en la iglesia, o sea, ellos van a decidir. Bueno, esto ya está anticipando lo que vamos a decir después, pero se seguían casando en la iglesia. Ah, o sea, normal. Sí, digamos que como ya no estaban bajo Roma, entonces, ¿quién era la autoridad que los casaba? Pues sí, los pastores reformados seguían casando a la gente. Lo siguiente es un comentario. Tendríamos entonces que preguntarnos, refiriéndose a Zwinglio, lo mismo de Salomón y de David. Pecaron, es lo cierto. Pero no sería correcto tratar de responder que si pecaron así, quizás no eran aún creyentes o cualquier cosa. La verdad es que un creyente puede caer en cualquier tipo de pecado. Esa es como la realidad. Sí, eso está muy bien dicho. El que crea que no es capaz de hacer las mismas cosas, pues mire que no caiga, porque todos lo somos. Y a mí, o sea, esa parte de la historia de Zwinglio, aunque pues no es normativo, no se debe admirar por eso. El hombre tenía un problema, obviamente, pero, pero ¿quién quiere decir que pues yo no tengo problemas, verdad? Exacto. Tenía todos y digamos que cualquier creyente, como dice la hermana, puede caer en cualquier cosa y bueno, esa es la realidad de los pecadores que somos y esa es la gracia infinita, ¿no? Si nosotros caemos en eso, pues obviamente no debemos seguir ejerciendo el oficio pastoral y hacer lo que hizo Zwinglio, que fue liderar la reforma en Zurich. Ok, en Listo, hermanos. Zurich, Siga. en Zurich se va a quedar el resto de su vida, aunque no muere ahí porque sale de guerra, pero es donde vive. Ahí se llevan a cabo los eventos que comienzan la reforma suiza. Lo que está haciendo Zwinglio es predicar en una forma muy nueva, explicando el texto en forma consecutiva, que casi no se hacía antes, y ayudando a la gente a que entiendan qué es lo que dice la Biblia y cómo lo dice. Él también formó un taller de estudio de predicación, donde estudian el original, estudian el hebreo, estudian el griego, predican entre sí, son varios pastores, predican en latín y luego también predican en alemán, lo hacen muy de mañana y es muy, o sea, es complejo lo que hacen, yo ni entiendo qué exactamente hacían. Estudiaban el original, predicaban sobre el texto en latín y después otra predicación en alemán a la que podía asistir cualquier persona para aprovechar de la predicación. Desde un comienzo, Zwinglio hace lo que hacen los reformadores, lleva la enseñanza de lo que más puede a los que más pueda llegar y profundiza esa enseñanza expandiendo su alcance. En 1519 ocurrió un evento importante en la vida de Zwinglio, llegó la plaga a Zurich y Zwinglio, aunque quiso huir, se quedó a cuidar de los enfermos y a consolar a los que están muriendo, porque él es su pastor, ¿sí? Y también a consolar los que sobreviven. Una cuarta parte de la población de Zurich se murió en 1500. Esto incluyó a un hermano de llamado Andreas. Zwinglio contrajo, pero no falleció de la plaga. Y esto le impactó. Él fue fiel en su oficio, se quedó a hacer una tarea muy difícil y se volvió más dedicado, parece, después. Y le impactó en su parecer, le cambió el parecer en algo, según nos dicen los historiadores, esa plaga. Bueno, ¿cuáles son los eventos que llevan a la reforma en Zurich? En el primer lugar está el episodio de los chorizos. Durante la Cuaresma de 1522, en uno de esos lugares de juventud y de la última tecnología, y donde estaban los jóvenes que les gustaba tomar riesgos, es decir, en un taller de una empresa,
El impresor y sus ayudantes, trabajando muy duro, comen salchicha para fortalecerse, para hacer su trabajo, porque están trabajando largas horas. En la Cuaresma comen salchicha. Zwinglio está presente y él no come porque él no está trabajando, pero no tampoco prohíbe. Resulta que toman acción contra esta violación de la Santísima Cuaresma. Los pueden multar, yo no sé qué les pueden hacer, pero algo les pueden hacer. Pero tampoco es el fin del mundo que alguien en algún lugar se coma una salchicha, ¿sí? No es para tanto. Pero el evento, lo que hace que esto se vuelva un evento importante es que Zwinglio se para en la iglesia y predica en defensa de los que quieran comer una salchicha cualquier día de la semana, cualquier mes del año, alegando que ni la Biblia ni la lo prohíbe. Entonces él hace de esto una cuestión de autoridad, y nos preguntaron acerca de eso antes, ¿verdad? Es una cuestión de la autoridad, y él dice la Biblia no lo condena, la Biblia es la autoridad. Recordemos, es 1522, entonces él ya tiene la ayuda, la ventaja de poder leer los libros de Lutero, especialmente los tratados de 1520, y sin duda toma claridad de esto. Él no lo dice explícitamente, pero él sí se mantiene al día con las publicaciones importantes, y sin duda ha leído los libros de Lutero. Entonces yo creo, no sé si se acuerdan nuestros oyentes, cuando estábamos hablando de Lutero, pues vimos que fue un proceso demorado y de varios meses y hasta años para que él lograse entender qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema. El problema es uno de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Es la Biblia. Zwinglio parece que aprovecha de todo el parecer y el entendimiento de Lutero en sus libros, y de una vez sale diciendo, esta es una cuestión de autoridad, y la Biblia es la autoridad. El resultado es que el concilio de la ciudad pues quiere saber cómo vamos a hacer las cosas, y arman una disputa al estilo escolástico ante el consejo de la ciudad. Zwinglio va a disputar por un lado y los representantes de la tradición católica del otro. Y esto es muy importante para entender la Reforma suiza. Ese consejo de la ciudad, esa cámara de diputados o esos representantes tienen que ser persuadidos para que avance la reforma. Lutero nunca persuadió al consejo de ninguna ciudad. Quedó persuadido el elector Federico el Sabio, y no sin la influencia de los eruditos que lo aconsejaban. Es decir, tenía gente que le decía, ¿qué está diciendo? ¿Pero qué quiere decir? Y le explicaban. Lutero también persuadió a sus colegas de la universidad, gente muy erudita que sabía entender. Tuvo que ir ante la autoridad local, como lo es el consejo de una ciudad suiza, que no eran ciudades bien súper grandes, ¿verdad? Tampoco. Y es el consejo de las ciudades de Suiza que tratan los reformadores en Suiza. Zwinglio, luego Bullinger, que siguió después de él, e igual, vamos a ver con Calvino. Entonces Zwinglio escribe 67 tesis y las debaten. Los católicos no están bien preparados, no se defienden bien, y el concilio de Zúrich dice, lo ganó Zwinglio. Entonces Zwinglio, pongamos reforma así, aquí, según lo que usted está diciendo. Entonces, esta gente que está suyo y son persuadidos, no son teólogos, son burgueses, son mercantes, son gente importante de la ciudad, porque no cualquiera estaba en el concilio de la ciudad, ¿sí? Representaba las varias clases, y los más ricos pues tenían mejor representación. Pero en general los ricos de Zúrich pues no eran tampoco
bien súper ricos. Eran gente de clase media sin profundo conocimiento de la teología y quizás sin conocimiento de la alta política de las otras partes, como es el Sacro Imperio Romano que influye tanto en Alemania. Esta es gente más común y corriente que las que tratan Lutero o en Inglaterra Cranmer, cuando veamos eso. Lutero, ¿se acuerdan? Escribe a la nobleza. Zwinglio aparece ante la burguesía. En Suiza así procede la reforma, explicando y persuadiendo al concilio de las ciudades de gente muy práctica, que toma decisiones prácticas, que sabe de la economía, sabe de la mercancía, sabe del negocio, y no se logra sin esa persuasión de esos representantes del gobierno local. Me parece interesante esto. Y con esto llegamos al fin del material para hoy, pero me parece muy interesante esto. ¿Hay una pregunta? Sí, tengo algunas preguntas. ¿Cuáles? La primera pregunta la hace la hermana Marta. Por la situación como la de Zwinglio y otros, me supongo que se buscó la reforma de esta parte del celibato y permitir que la gente se casara. Sí, creo que eso ocurre en 1525. En 1522 creo que el único que se ha casado es Martin Bucer, y él es uno de los primeros que lo hace, y no sé, creo que no me acuerdo ya si lo están haciendo en Wittenberg o no, pero es después que se decide eso en Suiza. Otra pregunta. La intención de la reforma en Suiza era una intención teológica o más que todo política. Lo digo por las personas que se reunieron para la controversia. Creo que yo sepa, pues va a entrar la política en esto, especialmente en Ginebra. Y la religión no se separa de la política. Ellos saben que si se vuelven protestantes, pues van a tener problemas políticos con la gente católica. Y en algunos, Suiza tiene sus departamentos, ¿verdad? Como Colombia, y les llaman cantones. Entonces en cada uno, pues algunos se quedan católicos. Así se muere Zwinglio, peleando contra un cantón católico, porque el suyo es protestante. Entonces se generan problemas políticos, pero yo creo que el impulso principal en este momento es teológico. Zwinglio busca un momento en el cual apoyar la autoridad de la Biblia ante las cosas extras que pone la iglesia, y con el episodio de los chorizos tiene su oportunidad de hablar, y luego con el debate tiene la oportunidad de persuadir. Roberto pregunta, si las 95 tesis de Lutero se enfocaban en las indulgencias, las 67 tesis de Zwinglio, ¿cuál fueron su enfoque? Esa es una muy buena pregunta. No he leído esas tesis de Zwinglio recientemente, las leí hace mucho tiempo, y la verdad no me acuerdo exactamente en qué se enfocan. Tocaría buscar eso y quizás hablar de eso más la próxima vez. Es una muy buena pregunta, pero no tengo la respuesta para ti en este momento. Otra pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el principal aporte de Zwinglio al desarrollo teológico moderno? Yo creo que me parece que es en cuanto a la Santa Cena y su idea que no hay presencia física de Cristo en la Santa Cena. Eso sería lo que estoy suponiendo, ¿sí? No tengo un dato que apoye eso. Esa también es una buena pregunta. Alba nos hace otra pregunta. ¿Por qué se prohibía comer carne en la Cuaresma? ¿Y si había algún sustento bíblico para eso? Pues se afligían en la Cuaresma por los 40, o sea, están siguiendo el patrón de la vida de Cristo. Si quieres controlar el tiempo, debes controlar
las, los feriados, las festividades, esos días que recuerdan cosas y que son especiales. Entonces, una forma de controlar, o sea, los cristianos desde muy temprano están observando la Pascua. Luego viene la Navidad y estructuran todo el año así según la vida de Cristo. Entonces, como los 40 días en el desierto de Cristo, que Él pasó ayunando, y pues en la Cuaresma los católicos se niegan algo, ¿sí? Como para seguir el patrón de Cristo y tener un tiempo de arrepentimiento antes de celebrar la Pascua y la resurrección, que se hace con felicidad. Entonces, el chorizo, comer carne en un viernes de Cuaresma, en la Cuaresma, pues estaba prohibido para todo el mundo y comían pescado y dejaban el chorizo para después, supongo. Muy bien, hermano. Entonces terminamos. Sí, con eso es todo el material. Quería decir una cosa Sí, más. señor. A mí me parece interesante esto. No sé si tengo conclusiones, pero me parece esta observación que en la situación en Alemania, donde dependen de la nobleza menor para hacer su reforma, la reforma luterana desarrolla una política eclesial en la que los obispos, o a veces le llaman los superintendientes, gobiernan la iglesia como una nobleza menor. En la situación de Suiza, la reforma desarrolla una política más representativa, un sistema esencialmente presbiteriano que tiene consejos locales y regionales, como lo tenía Suiza en sus políticos. Que haya ese paralelo entre la situación política y la política eclesial que desarrollan. Y nos recuerda que solemos interpretar la Biblia dentro de las posibilidades que tenemos. Es decir, no van a interpretar la Biblia para usos eclesiológicos de una forma que no les es posible implementar. Y la forma que implementan en esos momentos es sugerida por las circunstancias en las que transcurre la reforma. Cuando yo le digo eso a los presbiterianos, no les gusta, pero me parece que ese paralelo es verdadero y me parece muy interesante. Pero no sé qué conclusión se pueda sacar. Solo quería hacer la observación. Hermano Joel, muchas gracias como siempre. Aprendemos muchísimo. Nos da bastante más perspectiva de la realidad histórica. Lo agradecemos, hermano. Bueno, y gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias por las preguntas y gracias por la atención. Muy bien, hermanos, terminamos tertulia teológica. Que el Señor los bendiga. Un saludo.